Pues muy buenas tardes. El día de hoy tenemos en el programa Sean Juárez, patrocinado por el Technology Hub. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, Sergio Lizárraga, gerente de operaciones de Shainin para lo que es México y Latinoamérica. Él está basado en Juárez y por eso queremos entrevistarlo para que vean el talento que tenemos aquí, todas las cosas que podemos tener, todas las herramientas de solución de problemas. Y él nos va a dar una herramienta que está validada a nivel internacional, mundialmente, y que tiene muchos años, lo que es la metodología de Shainin. Un gran experto, tiene mucha experiencia, Sergio Lizárraga, en la industria automotriz y en otras partes y en otras industrias solucionando problemas. Y él, pues todo el mundo sabemos, hemos oído hablar de Shainin, los que hemos estado hablando los que hemos estado en la maquiladora, pero Sergio, un gran experto, nos va a decir qué es, cómo funciona, ¿sí? Y sobre todo, cuál es el potencial que tiene esta metodología. Sergio, pues muchas gracias por este tiempo, por esta entrevista, y pues platícanos, ¿qué es Shainin? Ok, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Omar. Y como tú dices, Shainin es una metodología que ha estado aquí en el ambiente industrial, tanto de México, Estados Unidos y otras partes del mundo. Y la intención de hoy va a ser compartirles esa información por medio de una presentación. Si me permites compartir para poder presentarles de manera adecuada. Ok, ya. Ok, va. De acuerdo. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a compartir con ustedes lo que es la solución de problemas de Shainin. Para esto voy a hablar un poco de la historia de Shainin. Shainin es el apellido del ingeniero que fundó esta empresa, Dorian Shainin. Él era un ingeniero aeronáutico, graduado del MIT, y él fundó la compañía en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época de la Segunda Guerra Mundial, él trabajó con varias compañías aeronáuticas en la mejora de sus productos. Imaginemos todo el volumen de producción que había, todo destinado a la guerra, y había que tener mucha confiabilidad, mucha calidad en los productos, tanto de hélices, motores, alas, todo lo que consumía la aviación. Y él empezó a buscar maneras de resolver más rápidamente los problemas que se enfrentaba. Después de 1947, él empezó a documentar todo lo que estaba haciendo, a crear este sistema disciplinado y ordenado de solución de problemas y que desde entonces ha venido evolucionando. Algunas de las actividades que Dorian Shainin también realizó fue en el proyecto Apolo lunar, donde el módulo lunar requería una confiabilidad muy alta, de 99.99%, para asegurar las condiciones de vida y bienestar de los astronautas, tanto de ida a la Luna como de regreso a la Tierra. Él estuvo a cargo de toda la validación estadística de este sistema y actualmente la Asociación Americana de Calidad tiene instituida la medalla Dorian Shainin al mérito en calidad para personas o instituciones que trabajan en la mejora continua de la calidad. ¿Seguro que quieres llamar a Mary Guerrero? No. Ahora bien, la huella que tiene Shainin en el mundo la podemos ver en este mapa, donde tenemos oficinas en Estados Unidos, en Seattle y Detroit. Tenemos actividades en Juárez, desde donde cubrimos a todo México, una oficina en Sao Paulo para cubrir toda Sudamérica, y en Europa estamos en Múnich, en Alemania, en Bursa, en Turquía, en Pune, en la India, y en Shanghai, en China. Nuestros servicios están siendo proporcionados en varios idiomas. Ya podemos dar entrenamientos y coaching en inglés, en español, en alemán, en chino, en francés, en portugués. ¿Y qué es lo que hacemos? Supongamos un sistema complejo que está presentando fallas. La causa raíz está oculta. Shainin va a llegar y nuestra pasión es encontrar esa causa oculta, pero de la forma más rápida posible. Eso es lo que distingue a Shainin. Y ahorita voy a compartir contigo y con el público por qué podemos hacerlo de esa manera. Ahora bien, ¿cuáles son los servicios de Shainin? Quiero explicar esto que vemos en pantalla, donde tenemos en el centro algo que llamamos Rolling Top 5. La pregunta que siempre se hacen los gerentes y directivos de las empresas es, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que tengo que resolver primero?
Entonces, el Rolling Top 5 es un análisis de métricos, de comportamientos, de resultados, que nos dice cuáles son esas prioridades, los 5 mayores problemas que hay que resolver. Y estos pueden categorizarse en problemas de calidad y confiabilidad. ¿A qué me refiero con calidad? A productos que están encontrándose con problemas a lo largo de la línea de producción. Eso es un problema de calidad. Un problema de confiabilidad es el producto ya dejó la planta, llegó con el cliente y está presentando fallas en cualquier momento de su vida útil. Esas son las dos metodologías que están basadas en el proceso factual, que es un proceso que se enfoca en encontrar y controlar la red X que está causando el problema. Este es, digamos, el método más conocido de todos los de Shining, es el que más se usa. De hecho, aquí en el área de Juárez hay varias empresas que están utilizándolo para resolver sus problemas. Pero allí no para todo. Supongamos que el análisis de Rolling Top 5 nos dice que los mayores problemas son en procesos de negocios. ¿A qué le llamamos proceso de negocio? A un problema de logística, un problema de recursos humanos, de manejo de finanzas, un Kanban que no funciona, por ejemplo. Entonces, allí vamos a aplicar una metodología que se llama STRIDE, que son problemas transaccionales. Para esos problemas transaccionales vamos a encontrar y controlar las funciones que estén de manera crítica afectando al resultado de este proceso. Entonces, ahora bien, tenemos otra gran área que podría ser uno de los top 5, nuevos productos y lanzamientos. Cuando hay un nuevo lanzamiento, un nuevo producto, lo que espera la empresa es que ese producto o proceso nuevo no tenga ningún problema en el arranque. Y hacemos un análisis proactivo, también de manera funcional, para encontrar cuáles son las funciones críticas que podrían fallar y hacer que ese producto o proceso nuevo falle. A eso le llamamos Resilient Engineering o ingeniería resiliente. Entonces, como vemos, ya el espectro de lo que ocupa Shining ya va más allá de simplemente resolver un problema que está ocurriendo. Ya podemos manejar procesos de negocios, ya podemos hablar de ser proactivos en nuevos procesos, nuevos productos y lanzamientos. Ahora bien, ese espectro a lo largo del ecosistema de manufactura que tenemos nos dice que cada una de las metodologías de Shining, como Rolling Top 5, como STRIDE, Factual, confiabilidad o reliability y la ingeniería resiliente, tienen un campo de acción y un efecto en cada una de las áreas del ecosistema de manufactura. Algo importante que quiero mencionar es que Shining también trabaja en lo que es la nueva tecnología, el Big Data, en donde tenemos dos áreas. Una es la recolección y digestión de los datos que se están obteniendo en un sistema, y para eso podemos utilizar el método transaccional, los STRIDE, para asegurar que la recolección y digestión de esos datos se lleva de manera adecuada. Sabemos que si los datos son inadecuados, cualquier análisis que puedas hacer de ellos va a ser malo. Entonces queremos asegurar que esos datos sean válidos. Después tenemos la preparación y computación de los datos para encontrar patrones, solucionar problemas con ellos y demás. Ahí entra Rolling Top 5 y Factual. Hablamos de problemas de crisis. Algunas empresas podrán decir que no conocen la crisis, espero que no, pero las que sí saben que eso es algo que se tiene que resolver en el momento. Entonces, para ese tipo de problemas, tenemos que encontrar una red X de la forma más rápida posible, ya sea en un problema de calidad con el proceso factual o un problema de garantías, de problemas con cliente, y para eso usamos reliability o confiabilidad. Para la mejora continua, Shining tiene un set de metodologías que puede aplicarse, empezando por Rolling Top 5 para definir los paretos, qué es lo más importante, dónde trabajar. Y ahí aplicamos proyectos transaccionales, proyectos de factual y proyectos de confiabilidad. Y para nuevos productos y procesos en su lanzamiento tenemos Rolling Top 5 y la ingeniería resiliente. Y para la optimización de procesos de negocios tenemos Rolling Top 5 y el proceso STRIDE o transaccional. Entonces, como vemos, el abanico y el alcance de la metodología de Shining va mucho más allá de lo que es el REDX como tal.
¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos en Chaining algunas ventajas que podemos ofrecer a los clientes. Una es la velocidad para encontrar la causa raíz, la eficiencia en el uso de los recursos, el enfoque que tenemos para llegar rápidamente a los resultados, la simplicidad en las técnicas y sus resultados, y un trabajo estandarizado a lo largo y ancho de todo el mundo donde opera Chaining. La velocidad. Esto es muy importante porque tú estarás muy familiarizado, Omar, Sí. en el enfoque tradicional de solución de problemas, que es de la X a la Y. Es decir, un diagrama de pescado Ishikawa. ¿Cómo trabaja, Omar? ¿Qué me podrías decir? Sí, pues haz de cuenta que tú tienes un diagrama de pescado y encuentras las posibles causas o las posibles causas que te generan un efecto. Exactamente. Ujú. Por medio de lluvias de ideas, Sí. grupos de gente trabajando en esto, definiendo posibles Clasificaciones. causas. Ajá. Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que propone Chaining? El enfoque REDEX de Chaining es inverso. Enfocarnos en el efecto, lo que llamamos la green why, es la salida, es lo que está percibiendo el cliente, el problema como tú lo estás midiendo o como tú lo estás definiendo, y en base a un proceso organizado de eliminación, vamos a llegar rápidamente a la causa, lo que llamamos la REDEX. Tenemos herramientas muy específicas como el Component Search, el Multivary, entre otros, que nos ayudan a trabajar de esta manera. Ahora bien, lo decía Albert Einstein, si queremos tener resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que propone Chaining, invertir la manera de pensar, los paradigmas que tenemos para poder llegar a mejores resultados. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, la eficiencia que tiene Chaining. Aquí es algo muy importante porque el primer paso en un análisis de un proyecto de Chaining, y estoy hablando de un proyecto que ocurre en una planta de manufactura, en una maquiladora o en una fábrica donde maquinan productos, etcétera, etcétera, tenemos que la green why, que es la manera como se manifiesta el problema, se puede ver de diferentes formas. Una es que sea un problema en la geometría de las partes, lo que llamamos una característica. O la otra es que sea una propiedad del material del que están hechas las partes, o que sea un defecto visual en la superficie. Ya es cuando hay marcas, abolladuras, rayones, poros, ¿sí? Ahora tenemos otra clasificación para la Green Why, los eventos. Tú aplicas energía en un sistema y puede ser que el sistema tenga un mal funcionamiento o se destruya por esa energía que aplicaste. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Para cada uno de estos modos de falla o tipos de Green Why, tenemos estrategias diferentes. Es decir, Chaining te dice, la manera como vas a trabajar con un problema geométrico es diferente que el que vas a trabajar con un defecto o con un evento de mal funcionamiento. Entonces, lo primero que tú haces es clasificar tu problema por el tipo de Green Why que tiene para definir qué estrategia usar y que sea más eficiente lo que vas a hacer. Por otro lado, hacemos un uso optimizado de recursos. Un equipo de trabajo de un proyecto de Chaining está formado por 2 personas nada más. Vamos a requerir menos muestras para trabajar en el análisis y vamos a llevar a cabo menos pruebas para poder llegar a los resultados. Estos resultados, es muy importante, siempre están basados en evidencias que vamos a obtener en el piso, haciendo pruebas en laboratorio o en campo. No vamos a adivinar resultados, no vamos a basarnos en opiniones de expertos, no vamos a basarnos en historial de cosas que ya se hicieron. Siempre queremos tener información de lo que estemos obteniendo en el análisis. Y las acciones correctivas, Omar, las vamos a implementar solamente cuando se comprende y confirma la física del problema. Es decir, si tú dices, ya tengo la red X, ya entendí cómo está afectando a la Green Y, en ese momento ya puedes establecer la acción correctiva, no antes. Es decir, vamos a ver este proceso como solucionar el problema encontrando la causa raíz, no solucionar el problema arreglándolo. Es muy diferente. ¿De acuerdo? Ahí es cuando comúnmente se dice que puedes aprender, que puedes prender y apagar el problema. Es correcto. En el momento que tú lo puedes prender y apagar, entendiste la física del problema y en ese momento ya lo podrías corregir. Ok. Muy bien. Ahora bien, el enfoque que sigue Chaining para resolver un problema. Primero que nada, hay una categoría que llamaríamos problemas de negocios, que son los basados en
no cumplimos con el presupuesto, tenemos mucha pérdida por scrap, tenemos mucha pérdida por tiempo extra no programado debido a exceso de inspección, reparaciones, etcétera. Entonces tenemos que convertir esos problemas de negocios en proyectos que se van a asignar a los grupos de ingenieros que van a trabajar en ellos. Es decir, el ingeniero no va a trabajar en resolver que no se cumple el presupuesto. El ingeniero va a trabajar en el proyecto técnico, en lo que está pasando en las partes, lo que se mide, lo que se observa, lo que se siente en las partes. ¿De acuerdo? Ahora bien, la base de todo esto es una ecuación que estamos viendo ahí en la pantalla que dice las variaciones de la Y obedecen a variaciones de todas las X que están en el sistema. La pregunta es, ¿cuál de esas X es la más importante? Y para poder llegar a ella, tenemos que preguntarnos qué es diferente. La pregunta principal en un proyecto de chaining es tomar los dos extremos de una distribución y te preguntas, ¿qué tiene diferente un extremo del otro en cuanto a la green Y, por ejemplo? Y esos extremos son los famosos Bobby Wow. Sí. ¿Sí? Entonces, tú te vas a preguntar qué es diferente entre ellos, no qué es lo que está mal. Si tú puedes diagnosticar y presentar un análisis de esa diferencia, estás definiendo claramente cuál es la redex. Y cuando encontramos el término que tiene más impacto en esa ecuación, has encontrado la redex. ¿De acuerdo? Y como decíamos anteriormente, hay que entender el problema antes de desarrollar una solución. Quiero insistir mucho en eso porque muchas veces creemos que encontramos una solución, una causa raíz, y tratamos de arreglarla sin hacer eso que tú decías, prender y apagar el problema, una confirmación estadística, por decirlo así. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué decimos que chaining es muy simple? Primero que nada, por la premisa principal, hablar con las partes. ¿A qué se refiere hablar con las partes? Obviamente no vas a tomar una pieza y le vas a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí. Eso no es hablar con las partes, aunque he visto que lo tratan de hacer muchas veces. Lo que es hablar con las partes es tomar muestras, medirlas, analizarlas, entender cómo se manifiesta la falla en ellas, pero de una manera bien ordenada. Y usar un proceso de eliminación a través de la búsqueda progresiva. Ese proceso de eliminación se llama el juego del diccionario. Ese juego del diccionario se trata de lo siguiente. Suponte que tú tienes un diccionario y seleccionas una palabra sin decirle a los demás cuál fue esa palabra. Las demás personas te van a hacer preguntas para adivinar cuál es tu palabra secreta. Pero para poder llegar a esa palabra, las preguntas solamente pueden ser respondidas con un sí o un no. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Ahora bien, muchas personas te van a preguntar, ¿es rojo? ¿Es un animal? ¿Se mueve? ¿Es una herramienta? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo está organizado el diccionario? ¿Cómo debería ser esa pregunta? ¿En base a qué? Al orden del diccionario. ¿Cuál es? El alfabeto. Sí. Si tú haces las preguntas de acuerdo al alfabeto, si tú preguntas, ¿está la primera letra de la palabra entre la A y la N? Si tú me dices que sí, ya eliminé una mitad del diccionario. Si tú me dices que no, de cualquier forma, eliminé una mitad del diccionario. Entonces, con una sola pregunta, vas eliminando una gran cantidad de posibilidades hasta poder llegar a una sola posibilidad que va a ser la redex. Eso es el juego del diccionario. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, las herramientas que usa chaining son estadísticamente simples y te dan un resultado gráfico que vas a poder analizar y vas a poder visualizar qué te está diciendo la herramienta sin tantos cálculos requeridos, sin consultar tablas matemáticas, sin definir si la distribución es una Poisson, que si es una normal, etcétera, etcétera. Vamos a asumir aquí siempre una distribución normal porque, de nuevo, lo que me interesa es mucho la estadística de todo el análisis y te lleva al resultado más rápidamente. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, Dorian Chaining tuvo muchas frases célebres. Una de ellas era, mantén los ojos abiertos y la boca cerrada para que las partes te guíen a la respuesta. Era su forma de decir, hay que hablar con las partes. ¿De acuerdo? Ahora bien, el trabajo estandarizado que tiene Chaining
está basado en un proceso. En este caso voy a hablar del proceso factual. El proceso factual inicia con un enfoque de los recursos, es decir, en qué tenemos que trabajar, cuál es el problema de negocio que vamos a convertir en un proyecto para los ingenieros. Ok, Y la sí. primera etapa que hacen los ingenieros, sí, perdón. Sí, ahí es donde entraría por decir si yo tengo mucho scrap, si tengo muchos defectos, si tengo muchas garantías, ahí empezaría. Es correcto, ahí Ajá. empiezas. Ahora bien, suponte que tienes muchos scrap y muchos rechazos de garantías. La primera pregunta en tus paretos es, ¿cuál es el mayor problema que te está generando scrap y garantías? Digamos que tienes, vamos a hablar de arneses, por ejemplo. Ujú. Terminales no asentadas, que es un problema típico en ese tipo de procesos, ¿ok? Sí, ahí en el, Entonces, ¿eh? sí, sí, ahí en los arneses. Sí, entonces en los arneses, terminal no asentada, y eso sería mi green Y. Una terminal no asentada en el conector número tal. Y hacemos un acercamiento, es decir, lo convertimos en nuestra green Y. Ya que tengo la green Y definida, entro a la etapa del converger, que es la investigación en sí. En base a ese tipo de green Y que tengo, que es una terminal no asentada, empiezo a ver qué patrones tiene, empiezo a aplicar el juego del diccionario por medio de las herramientas de Chaining, hasta llegar a una red sospechosa de ser la causa de esas terminales no asentadas. Ujú. De allí paso a la etapa de probar. Esta es la confirmación estadística de la red X. Es el apagar y prender el problema a conciencia, manipulando esa red X sospechosa. Si la prueba estadística pasa, quiere decir que tengo un 95% de confiabilidad de que esa es realmente la causa del problema que estoy atacando. Y ahora voy a pasar a la etapa de comprender. ¿Por qué? Porque puede ser una interacción la que esté ocurriendo y en un momento dado inclusive podría generar superficies de respuesta para estadísticamente evaluar cómo puedo corregir este problema. Ujú. De allí paso a la sección de apply o aplicar, que es ya la definición de una acción correctiva efectiva que pueda controlar este problema. Y el leverage es el apalancamiento, es lo que se llama el read across. Ya tengo una solución implementada con una causa raíz confirmada. ¿Dónde más puedo aplicarla? ¿Cómo puedo maximizar el impacto de mi proyecto a lo largo y ancho de la empresa? Esto quiere decir que si, por ejemplo, tú tenías un problema que inicialmente te daba $250,000 al año de scrap, pero hago un read across, ese impacto puede llegar al $1,000,000 en diferentes procesos semejantes que puedan mejorarse con esta misma solución. ¿De acuerdo? Ujú. Eso es lo que buscamos, maximizar el impacto. Ahora bien, hay otras metodologías y Chaining reconoce que existen, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hay es, ¿cómo se compara Chaining con Six Sigma? Y vamos a ver que tienen muchas cosas en común, Six Sigma y Chaining. Lo primero, ambas buscan mejorar el desempeño operacional de las empresas, Ujú. buscar lograr la calidad que pide el cliente. Se trabaja en proyectos en ambas, se toman decisiones en base a datos y se requiere el compromiso de la alta gerencia. Eso en cualquier metodología, sistema o implementación que quieras hacer, siempre requieres el compromiso de la alta gerencia para que esto funcione. Sí, Y las herramientas, ¿sí? fíjate que esa es una vez me dijeron una frase muy, que se me quedó muy grabada cuando dices que el compromiso de la alta gerencia y se me quedó muy grabada cuando dice, es que si tú quieres mojar una montaña, tienes que iniciar desde la punta. Es correcto. Y que el agua escurra para que llegue a todos lados. Sí, ¿Sí? Porque si empiezas a mojar la base, nunca va a llegar a la punta eso. sí. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Muy bien, buen ejemplo. Y bueno, decía, las herramientas que usan en solución de problemas, tanto Chaining como Six Sigma, están basadas en estadística. Ujú. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? La principal diferencia es el enfoque para solucionar los problemas. Como ya lo expliqué hace unos momentos, Chaining trabaja de la Y a la X, es decir, de la salida, y hacemos un proceso de eliminación ordenada para llegar a la X que afecta esa salida. Ujú. Y Six Sigma
tiene herramientas contrarias, digamos, que trabajan de la X a la Y. El ejemplo típico, el Ishikawa, que estábamos discutiendo hace unos momentos. Y por lo tanto, también hay un cambio también de enfoque. Chaining te va a buscar solamente la red X, sea esta una variable independiente o sea una interacción con otra variable. Pero Six Sigma se enfoca en todos los factores que están influyendo sobre la salida. Y por eso la duración de los proyectos es diferente. Chaining va más rápido porque se va a enfocar en el principal contribuidor del problema, y Six Sigma va a tomar más tiempo para cubrir todos los factores potenciales que afecten la salida. Eso es la principal diferencia. ¿De acuerdo? Sí, Ahora bien, otro detalle. Hay procesos que se utilizan también como Lean Manufacturing. Y Lean Manufacturing es una chulada porque de manera de mejora. Se puede llamar Lean Manufacturing, se puede llamar WCM o cualquier otra modalidad, pero tiene esos dos campos. Las mejoras del lugar de trabajo están basadas en actividades con la gente, en piso. 5S, las 3Ms, el Muri Mura Muda, el mantenimiento autónomo, el mantenimiento profesional, hacer Kaizen rápidos. Pero ¿qué pasa en los proyectos de mejora? Esos son proyectos seleccionados para la mejora continua, y ahí es en donde podemos reforzar su resultado aplicando la metodología de Chaining. Es decir, le puedes dar una levantada enorme a los resultados de Lean Manufacturing usando las técnicas de solución de problemas de Chaining que no están en ningún lado interfiriendo o encontrándose contra la metodología de Lean Manufacturing, sino al revés, la están apoyando para que se levante el resultado. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos hasta aquí, vamos muy bien. Muy bien. Ahora, un vistazo a nuestros clientes. Tenemos clientes en diferentes áreas. Podemos ver aeroespacial y defensa, podemos ver automotrices, podemos ver industrias discretas, industrias de proceso, y en todas ellas se ha podido utilizar la metodología de Chaining con resultados sobresalientes. Es decir, es una metodología que aplica tanto un proceso de fabricación de aviones como plantas automotrices, fabricantes de componentes, inclusive fabricantes de sanitarios como unos que vemos allí. Entonces, no importa el producto, no importa el proceso de manufactura, siempre podemos aplicar esta metodología y el proceso es tan flexible y tan amigable que se puede utilizar en cualquier ambiente. Y por decir aquí Sergio, aquí dentro de nuestro público hay muchas compañías pequeñas. Tu recomendación es a qué tamaño de empresas es, si puede ser también pequeñas empresas, grandes, medianas. No sé tu experiencia en cuáles empresas has trabajado o se haya aplicado lo que es esta metodología. Bueno, la metodología no depende del tamaño de la empresa para dar resultado. Sin embargo, lo voy a hablar más adelante, manejamos programas que manejan un mínimo de 6 personas que van a participar en un programa de entrenamiento de Chaining, y en base a eso desarrollamos a las personas que se van a entrenar y certificar como aprendices en este caso. Ahora bien, dependiendo de la dimensión de la empresa y su alcance, su capacidad y todo, podemos diseñar un programa a la medida, no hay ningún problema. Y ya tenemos esa flexibilidad. Y voy a hablar de otras flexibilidades que también tenemos ahora para poder llegar a más empresas, sobre todo en situaciones como la cual en donde necesitamos revitalizar la economía, y creo que una manera de revitalizarla es resolver problemas que están afectando a los procesos y el desempeño de las empresas. Muy bien. Ahora bien, si me permites, voy a compartir un ejemplo, un proyecto, ¿sí? Y es un proyecto no de manufactura automotriz, no de manufactura como la conocemos como tal, de productos electrónicos, etcétera, etcétera. Esto es una empresa que embotella bebidas basadas en vino. No sé si conozcas alguna. Sí, sabes lo que es el vino, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, bueno, ok. Entonces es un producto que sí conocemos. Es una bebida con vino y tiene un embotellado de alto volumen. La capacidad es de 500,000 cajas al año.
tienen que correr 24/7 para poder doblar su capacidad debido a la gran demanda que tiene este producto. Hasta allí, pues qué bueno, les va muy bien y todo. Pero tienen un problema. En la embotelladora, parte de su proceso es etiquetar las botellas. Y tienen un problema de etiquetas arrugadas. ¿Ok? Y cada etiqueta que sale arrugada, la tienen que remover a mano y la tienen que reemplazar por una nueva etiqueta. Y tienen mucho trabajador temporal haciendo esto en una carpa rentada afuera de la planta. Y las actividades que hacen estas personas es poner en remojo las botellas hasta que se suelta la etiqueta, la remueven con una navaja y luego manualmente aplican la nueva etiqueta. Aquí, cuando llegó Shannon a resolver este problema, ya había algunas actividades realizadas. Se tuvo una entrevista con el vicepresidente de operaciones de la empresa y él informó que tanto la botella como la etiqueta estaban de acuerdo a dibujo. Y el problema tenía que vivir en el equipo etiquetador que habían comprado en Alemania y en el que habían entrenado su personal. Habían traído de Alemania a la gente del fabricante del equipo y ellos decían que la máquina no tenía ningún problema. Entonces, imagínate la situación. Tú checas contra dibujo tus partes, todo está de acuerdo al dibujo, nada está fuera de especificación, todo debe estar en la máquina, la checan y la máquina está bien. ¿Qué tienes que hacer ahí ahora? ¿Qué harías, Omar? Pues ahí ahora sí tengo que ver, como dirías tú, pues tengo que ver, encontrar el defecto. ¿Por qué? Porque como dicen aquí en la solución de problemas, dices, sin muerto no hay autopsia y tienes que tener un muerto para sacar la autopsia. Entonces necesitas saber, a ver, qué realmente necesitas, o sea, dónde está el error, ¿sí? Correctamente. Entonces, Shannon, para poder llevar a cabo sus análisis, va documentando los pasos de la investigación por medio de árboles. Este árbol se llama árbol de definición del problema, que trabaja desde el problema como tal a nivel negocio hasta tener un enunciado del proyecto en el que se van a trabajar los ingenieros. Entonces podemos ver que en este proceso se trabaja en una planta de embotellado de vino, ¿sí?, que tiene defectos de etiquetado. La etiqueta, fíjate, allí tenemos que ser muy certeros cuando definimos un defecto. Una etiqueta que decimos que está mal, puede ser que está mal porque se rasgó, porque se arruga o porque está mal posicionada. Sí. Y tienes que hacer la segregación allí. Es arrugas en la etiqueta, no es otro tipo de problema. Es bien específico esto. Y la inspección a fin de línea es la que está detectando este problema. Con todo eso tenemos el enunciado del proyecto, que es encontrar y controlar la red X que causa las etiquetas arrugadas para las bebidas de vino, y vamos a ahorrar $4,800 diarios por reemplazo de etiquetas. ¿Ok? Ahora bien, con este enunciado de proyecto iniciamos otro árbol que se llama árbol de definición del proyecto. Este árbol me va a decir cómo voy a medir este defecto en este caso, ¿sí?, que es la arruga. Obviamente una arruga pues es binaria, o está arrugada la etiqueta o no está arrugada, y la green Y entonces es la presencia o ausencia de arrugas, nada más. ¿Ok? Con esta información vamos a poder investigar. Por ejemplo, hacemos uso de algo que llamamos diagrama de concentración, que ayuda a monitorear por medio de un pictograma la localización de los defectos. En este caso, el defecto que estamos monitoreando es la arruga en la etiqueta. La posición de las cruces sobre la etiqueta nos dicen que estas son aleatorias respecto a la etiqueta. Te puede salir una arruga en cualquier posición sobre la etiqueta. Sí. No hay un patrón que perseguir allí. Sí, no hay ningún patrón que te pueda decir en un costado, en una esquina, en el centro, en un lado. No. Correcto. Okay. Ahora bien, con esto entonces vamos a tener que hacer un análisis un poco más profundo. Para eso hacemos uso de la herramienta que llamamos Multivary. El Multivary nos va a servir para hacer un análisis de la siguiente forma. Se van a tomar 5 botellas que salen de un solo carrete de etiquetas. Se van a tener 2 carretes de etiquetas muestreados en cada máquina, cada hora, y se muestrean 5 máquinas por 4 horas.
Y la green Y en este caso es la cantidad de etiquetas arrugadas en cada 5 muestras. Entonces podemos ver en este multivary que tenemos acomodada la información de carrete a carrete en una misma máquina, máquina a máquina a una misma hora y diferentes horas. Y allí podemos ver que hay un patrón que está cambiando con el tiempo. Es decir, ves la hora 1 y la hora 2 con problemas y de repente la hora 3 no tiene problemas y la hora 4 solamente tuvo un problema. ¿Qué cambió de hora a hora o de tiempo a tiempo? Esa es la pregunta. Ahí es en donde vamos a encontrar a la Redex. ¿De acuerdo? Ya tenemos un patrón que analizar. Ahora bien, se tomaron botellas con etiquetas arrugadas de momentos wow y se compararon con botellas sin arrugas de ese mismo tiempo wow. Es decir, había botellas buenas y malas, ¿sí? En cuanto a la etiqueta. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomaron varias dimensiones de las botellas, como el runout de la base, el runout del cuello, la concentricidad entre la base y el cuello de la botella y el diámetro máximo de la base. Y aquí se encontró un patrón muy distintivo. La concentricidad es diferente en las botellas que no tuvieron arrugas, que está casi perpendicular el cuello al fondo de la botella. Cuando no existía bien esa perpendicularidad, no había concentricidad y eso está afectando a las etiquetas. Ese es nuestro sospechoso de ser la Redex. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, con esta evidencia, ya podemos documentar lo que llamamos el árbol de solución. Empieza con la green Y, la presencia o ausencia de las arrugas. El sistema de medición dijimos que era fácilmente discriminable cuando está bien una etiqueta y cuando no está bien. Por lo tanto, es un problema de variación de partes, no es error de medición. Y de allí nos vamos a ver el patrón tiempo a tiempo que vimos en nuestro multivary. También tenemos ahí anotado, como ves, el diagrama de concentración que no nos mostró ningún patrón que pudiéramos seguir. Y llegamos a la concentricidad de la botella como sospechoso de la Redex en base a una comparación de los grupos de botellas que teníamos. Y ahora vamos a aplicar el concepto que tú me decías hace unos momentos. Vamos a tratar de prender y apagar este problema en base a controlar esa variable, la concentricidad de la botella. Vamos a aplicar ahí una prueba de confirmación estadística con un 5% de riesgo de estar equivocados. Esta prueba se llama Six-Pack, B contra W. Ese nombre, curiosamente, es muy difícil de olvidar, ¿verdad? Six-Pack. Sí. Y más ahorita. Ahora que no hay, ¿no? Pero bueno. Sí. Entonces, tenemos el B contra W. Vamos a tomar 3 muestras B, que son botellas que tengan una concentricidad pequeña, es decir, que estén bien alineadas las botellas. Y vamos a tomar las 3 botellas que encontremos con la mayor concentricidad posible, es decir, que tengas mayor variación entre la base y el cuello de la botella. Y las vamos a correr en un orden aleatorio para probarlas y luego vamos a checar tanto la concentricidad como si hubo arrugas o no. Y podemos saber que específicamente las botellas que tenían una concentricidad baja no tuvieron ninguna arruga. En cuanto la concentricidad subió, la arruga se empezó a presentar. La conclusión de este experimento, que como podrás ver, para tener una confiabilidad de 95%, solamente necesitas 3 muestras B y 3 muestras W, es decir, muy poquitas muestras te dan muy alta confiabilidad de resultado. Esto me está confirmando la Redex, que es la concentricidad de la botella. Y mi riesgo es 5% de estar equivocado. Ese es el riesgo estándar en la industria. Ahora, aquí quiero hacer mención de algo. Hay industrias médicas, por ejemplo, o industrias aeronáuticas que requieren mayores niveles de confiabilidad, es decir, menor riesgo, un riesgo del 1% o menor del 1%. Para poder lograr esos resultados en un experimento de este tipo, en vez de tener 3 Bs y 3 Ws, aumentamos el tamaño de muestra de acuerdo a una validación estadística que hacemos para poder tener esos niveles de confiabilidad en un resultado y asegurar que la Redex que encontramos es la Redex. Eso aplica, por ejemplo, para fabricantes de productos como bombas peristálticas, como también para sondas o cualquier otro instrumento médico que requiera una
confiabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Ahora, fíjate, algo que también tenemos que definir en un proyecto es qué tolerancia le vamos a dar a la red X para poder controlar a la Green Y. En este caso sabemos que la concentricidad de la botella me afecta para que no haya arruga o que haya arruga. Entonces, se tomaron diferentes muestras de botellas a diferentes niveles de concentricidad y se evaluaron en cuanto a la condición de la arruga y se encontró que cuando la concentricidad empieza a pasar de 2.5 milímetros, empezamos a tener el problema. Por lo tanto, se habla con el fabricante de la botella para decirle que la tolerancia que se le va a dar ahora es una concentricidad que va de 0 a 2.5 milímetros para poder evitar que ocurra este problema. Ok. Ahora fíjate, ¿cómo fue evolucionando el problema de que nos decían las botellas están bien contra dibujo, las etiquetas también, la máquina no tiene ningún problema? Sin embargo, aquí las partes hablaron y nos llevaron a decir cuál era la red X. ¿De acuerdo? Sí, porque aquí lo que yo veo es que si tienes 2.5, tienes un error de que como puede que pase, como puede que no pase. Entonces, tú lo que estás viendo es de que, bueno, yo lo estoy entendiendo así, es de que yo lo defino 2.5 y ya evito que no me vaya a salir nunca esa etiqueta arrugada. Es correcto. Es decir, es el margen de seguridad que yo le doy. A lo mejor Sí, podría ser un poco mayor de 2.5 si nos recorremos en el eje X un poco a la derecha, pero allí ya estamos marginalmente cayendo en la falla de la arruga. Te tienes ok, que dar un colchón, digamos, un margen de seguridad para poder absorber cualquier variación que puedas llegar a tener. sí. Muy bien. Que obviamente, si tú lo pones ahí, el proveedor muchas veces te va a decir, ok, nomás que las botellas te van a salir más caras, pero pues nadie, no te compara de que aunque la botella salga más cara, no va a salir lo mismo que lo que estás gastando tú ¿cómo se llama? En retrabajar cada una de las botellas que te salen malas. Y más sobre todo en el caso de este proyecto, que era de $4,500 diarios de retrabajos. O sea, era una pérdida feroz, ¿sí? Sí, Estábamos hablando de casi $150,000 al mes, porque trabajaban 24/7, ¿recuerdas? sí, Entonces, teníamos que resolver este problema de esa manera. Ahora bien, algo también importante es el antes y después. En los proyectos nosotros presentamos el resultado, cómo estaba el problema antes de la acción correctiva. Luego presentamos a lo largo del tiempo una línea como esa línea roja vertical que vemos, que es la fecha o el momento en que se implementa la acción correctiva con el proveedor. Y de ahí en adelante podemos ver cómo baja la incidencia de rechazos. Eso es lo que buscamos en todos los proyectos, poder demostrar algo como esto para demostrar la efectividad de la solución implementada. ¿De ujú, acuerdo? Muy bien. Ahora bien, ya hemos visto entonces cómo va evolucionando el análisis a lo largo de un proyecto. Ahora lo que quiero compartir es cuáles son los planes, qué ofrece Shining próximamente. Obviamente estamos ahorita detenidos por el asunto del COVID-19, estamos todos en cuarentena, digamos, y demás. Entonces tenemos dos opciones, una un poco a largo plazo y otra a un plazo más inmediato. La de la izquierda es el curso que estamos programando, lo vamos a llevar a cabo en junio 2 al 4 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. ujú. Ese curso, si se lleva a cabo, pues vamos a recibir personal de empresas que quieran certificarse como apprentice de Shining y un mínimo de 6 personas por empresa, a reserva de que podamos platicar y podamos hacer alguna desviación de esa cantidad de personas. Estamos abiertos a negociarlo. Y además, si acaso no se puede llevar a cabo por las condiciones de esta cuarentena, estamos ofreciendo también entrenamientos y coaching de forma virtual. Es decir, en sesiones tal como la que estamos tú y yo ahorita, Omar, Sí, compartiendo información, revisando proyectos y demás. Así, de esa misma manera, podemos ofrecer también todos nuestros entrenamientos. Y para las empresas que estén pues, interesadas o que quieran recibir alguna propuesta o que quieran platicar al respecto, estamos a sus órdenes también. ¿De acuerdo?
Ujú. Y aquí la ventaja es que pues, no necesariamente tienen que estar todas las personas en un solo lugar, cada quien desde su computadora, ponemos horarios, llevamos a cabo actividades. Algo que te comentaba al principio, antes de iniciar la plática, es que todos los ejemplos, todos los ejercicios que se llevan a cabo en nuestros entrenamientos, ahora ya están en plataforma en línea, es decir, tú tomas el curso con nosotros y los mismos ejercicios que podrías hacer físicamente en un curso como el de Saltillo, los podemos llevar a cabo en la computadora totalmente en línea, podemos trabajar en equipos de trabajo en el grupo que se esté dando el entrenamiento y demás. Entonces, ya Shining está totalmente preparado para ofrecer este tipo de entrenamientos y lo pongo a la disposición de todos. ¿Ok? Y bien, pues aquí la conclusión de lo que hemos compartido, el trabajo estandarizado. Algo importante es que si un ingeniero se certifica en Shining en Juárez o en cualquier otra localidad en México, puede ir a trabajar a Estados Unidos o Europa y aplicando sus conocimientos y herramientas de Shining son las mismas que va a encontrar con la gente entrenada en esos países. Es decir, hablamos el mismo idioma en cualquier lugar donde Shining se esté implementando. Ujú. Eso también ayuda mucho en la comunicación proveedor y cliente. Por ejemplo, toda la industria de Juárez que surte a los OEMs como FCA, como GM, etcétera, etcétera, que son empresas que se comunican en lenguaje de Shining, pueden facilitar mucho su reporte de estatus, análisis de problemas y demás, hablando ese mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Ahora bien, el enfoque estructurado lo vimos y es independientemente del volumen o tipo de producto. Vimos que podemos resolver desde problemas de botellas de vino hasta problemas de aviación. ¿De acuerdo? Sí. Las herramientas son estadísticamente simples, usan análisis muy gráfico que te permite llegar rápidamente a conclusiones. Es un lenguaje común, el BOB, el WOW, ¿sí? La estrategia, etcétera, etcétera. Son palabras y estructuras del lenguaje que te ayudan mucho a acelerar la comunicación y por otro lado te mantienen alineado y no te vas por la tangente por no poder encontrar la redex. Las certificaciones están reconocidas a nivel mundial y se basan, esto es muy importante, en habilidades demostradas. Es decir, no te voy a certificar a ti como aprendiz por solamente ir a un entrenamiento. Tienes que demostrar la habilidad de aplicar lo que aprendiste en ese entrenamiento en un proyecto que tiene que terminarse de manera adecuada, mostrando que encontraste la redex, la confirmaste y pudiste arreglar el problema. En ese momento otorgamos la certificación. Okay. Y como vimos, los servicios de entrenamientos de Shining ahora están en múltiples idiomas a lo largo y ancho de la Tierra y los podemos ofrecer en modalidad en línea o presenciales. ¿Ok? Oh. Y bueno, pues para terminar, pues pongo aquí en la pantalla mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, cualquier requerimiento de algún servicio, con muchísimo gusto. Oh, pues muy bien, Sergio. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué se eligió Juárez Sí, adelante. para poder tener aquí la oficina, a estar aquí tú presente aquí en Juárez? ¿Por la cantidad de empresas, por la cantidad de negocios? ¿Por qué se eligió Shiny instalarse aquí en Ciudad Juárez? Bueno, fueron dos factores que convergieron, por decirlo así. Por un lado, yo he estado trabajando en Shining desde el año 2000, Uh-huh. pero por cuestiones personales dejé de laborar en Shining por espacio de 5 años, de 2010 a 2015. En ese entonces estuve laborando yo con una empresa automotriz en todas sus plantas en México y en 2015 tuve la oportunidad de moverme a vivir aquí a Ciudad Juárez Ah, ok. para laborar aquí. En ese momento tuve una plática con Shining, que eran mis antiguos empleadores, y vimos la oportunidad de, pues, como tú bien dices, todas las maquiladoras, todo el nivel de industria que tenemos aquí en Juárez, y lo vimos como una muy buena oportunidad y algo que era una ventaja estratégica, y también pues la facilidad de que muchas empresas requieren mandar a su personal a entrenar fuera. ¿Qué tal si traemos Shining a Juárez? Uh-huh. Entonces esa fue la plática que tuvimos y con eso me quedé. Y desde aquí atiendo a todo el país, de hecho, junto Okay. con mis compañeros consultores.
y pues por eso estamos aquí. Órale. Pues muy bien. Oye, otra pregunta, Sergio. Y ¿Sí? dentro de tu experiencia, ¿cuál es la relación que se tiene entre inversión y ahorro? Tú dirías Ok. más o menos 2 veces, 3 veces, 10 veces. En tu experiencia, más o menos, ¿cuál es la relación que se tiene al momento de utilizar Shaining en cuestiones de costos contra lo que tú ahorras? Ok, es lo que llamamos retorno a la inversión. Ujú. Y tenemos la estadística en base a todos los proyectos que hemos hecho. Vamos de un 10 a 1, es decir, tú recuperas $10 por cada dólar invertido en Chaining. Ok, Y hemos llegado a un máximo de 25 a 1, es decir, por cada dólar invertido recuperas 25. ok. Ujú. Y pues, y esos, bueno, esos son los siguientes entrenamientos que se tienen. Ahora, para las personas que nos ven, ¿qué Ujú. requisitos necesitamos por decir? Yo sé que se tiene que inscribir una empresa para poder hacer, pero por decir, si yo soy una empresa pequeña y voy a mandar a mis seis, ¿cómo se llama? Participantes. ¿Se Ujú. requiere algún conocimiento previo o empezamos desde lo más básico? Mira, es buena pregunta. No tenemos un requisito así muy cuadrado. Ok, Básicamente lo que yo sugeriría sería que fueran personas con carrera de ingeniería para que tengan una visión de lo que estamos hablando. Ya ves que vamos a hablar, por ejemplo, de mediciones de diámetros con un equipo especial, o mediciones de energías, o mediciones de una vibración, etcétera. Entonces tienes que tener una idea de física, matemáticas muy básica a nivel ingeniería. He tenido estudiantes que son recién graduados, he tenido estudiantes que son personas con casi 30 años de experiencia y básicamente el background de ingeniería es lo que se requiere. No ok, estoy descartando, también quiero decirte, que haya otras profesiones que puedan funcionar con Chaining. Mientras la persona sea una persona analítica y que le entienda los números sobre todo, ya con eso. ok. No, pues muchas gracias, Sergio. Ahora, una pregunta que siempre le hago a las personas que nos acompañan aquí en este programa es, Sí, claro. ¿qué retos nos puede ayudar Shaining para lo que viene? Para lo que viene, por decir, ahorita traemos retos. Fíjate, estaba platicando con un gerente de planta y nos dice, Ujú. recuperar este mes ¿cómo se llama? En pérdidas. ¿Por qué? Porque muchas plantas pararon. Dice, nos va a llevar casi todo el año que sigue, casi nos Sí, va a es llevar correcto. 6 meses recuperar lo que perdimos aquí. ¿Tú cómo Ujú. ves esta metodología de Shaining a lo que viene? O sea, ¿cuál crees, cómo podría ayudar a una compañía que está volviendo otra vez operaciones después del COVID? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para decir, por esto necesitan Chaining para después ¿cómo se llama? Revolver a reactivar las empresas después de esta pandemia. Ok. Es muy buena pregunta. Yo lo veo en dos etapas. Una es la etapa de arranque y después la etapa de operación normal. Y yo lo estaba comparando el otro día con la planeación de los shutdowns que se hacen en las plantas armadoras. Una planta armadora que normalmente tiene sus operaciones a mediados de año para mantenimientos, cambios de herramental, etcétera, hace su planeación con meses de antelación, sus presupuestos, sus planes, sus horarios y todo, y luego haciendo un arranque programado. En este caso tuvimos que parar de golpe, no hubo una planeación adecuada antes y por lo tanto los arranques no van a ser tan sencillos. Ujú. Por lo tanto, en esos arranques va a haber muchos problemas, tanto de equipos que no funcionan como deben, producto que no sale como debe, vamos a tener mucho scrap, vamos a tener muchos retrabajos. Ahí es el área en donde vamos a tener que buscar la causa raíz de todo eso de una forma rápida para poder Ujú. eficientizar todos esos procesos más rápido posible. Ahora, cuando ya se termina esa curva de arranque y está la operación normal, ahí volvemos ya a las situaciones de mejora continua, de poder mantener los procesos estables y demás, que ya es como normalmente trabajamos nosotros con las empresas. Pero esa curva de arranque es en donde yo veo que necesitamos tener
mucha ayuda de todos los procesos de solución de problemas como Shading. Sí. Y fíjate que estuvo en nuestro programa personas financieras, personas de negocios, personas en cuestiones de estrategia y en todas las personas estas nos dijeron exactamente lo mismo, nos comentaron lo mismo. Las empresas que más rápido van a sobrepasar esta crisis es las empresas que tengan a su mejor gente, a su gente mejor formada, a su gente más capacitada, a su gente más enganchada. Y dice, y nos comentaron, es un error, así un gravísimo error para una empresa decir, ahorita porque estoy en crisis no voy a gastar en entrenamiento. Nos dijeron a nosotros las 3 personas exactamente lo mismo. Ahorita es cuando realmente tienes que meterle entrenamiento a tu gente. ¿Sí? Nada con que no, pues es que está muy caro, no porque esto, no porque el otro, no porque eso, no tenemos dinero para entrenar. Dice, aquí tenemos que salir y las empresas que mejor inviertan en su personal y que mejor las desarrollen en esta parte, obviamente lo tenemos que desarrollar muy rápido, como dices tú, son las que van a salir más rápido. Y me lo dijeron 4 personas, ¿sí? Que son diferentes. Una persona financiera, una persona de negocios, una persona de estrategia y una persona de recursos humanos. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, estoy de acuerdo porque creo que las crisis a veces son el mejor momento para invertir en desarrollarnos, en aprender cosas nuevas y en mejorar lo que podemos hacer. Porque a la hora que vuelva la operación de las empresas y la gente se tope con problemas, no van a saber qué hacer con ellos. En cambio, si te preocupaste por prepararlos, van a decir, mira, tengo este problema, lo puedo atacar de esta manera, y llega un resultado adecuado en el menor tiempo posible. Eso es lo que se buscaría. Ok, Sergio, pues bueno, ¿algún comentario final, Sergio, que nos puedas dar? No, pues primero que nada agradecerte por este tiempo compartido y pues decirles que estamos a sus órdenes. La solución de problemas con Shading es algo factible, es algo alcanzable y lo ponemos a disposición de todas las empresas, tanto del área de Ciudad Juárez como de otros lugares de México y de Latinoamérica donde nos vean, y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Exactamente, por eso no vamos a hablar de precios, mejor que se comuniquen contigo y tú les haces un plan a su medida. Exactamente, por favor, Okay. con mucho gusto. Ok, y pues bueno, pues muchas gracias. Hoy tuvimos a Sergio Lizárraga, gerente de operaciones de Shading para lo que es México y Latinoamérica. Sí, ahí tenemos su celular, su teléfono de oficina, su celular, su correo, para que pidan información. Es muy bueno el entrenamiento, sí, está, pues prácticamente tiene muchos años en el mercado, ha sido validado por muchas compañías, sí, y pues muchas gracias, Sergio, por este tiempo, y pues gracias por estar aquí en el programa Asian Juárez, patrocinado por el Technology Hub. Y pues prácticamente queremos próximamente tener contigo una sesión en vivo para que nos des un poquito más conocimiento sobre lo que es Shiny y sobre todo que nos sigas compartiendo los calendarios de tus entrenamientos, tanto presenciales como claro que sí, virtuales, para poder hacer que o sea, lo que queremos nosotros básicamente es que el nivel de solución de problemas y más de evitar los problemas, porque es lo que tratamos de hacer, no solamente es resolver problemas, sino cómo evitar que los problemas vuelvan a suceder y sobre todo es cómo evitar que un problema aparezca, es lo que nosotros queremos. Queremos levantar el nivel de aquí de Ciudad Juárez y Shading es muy buena opción, ¿sí? Y tenemos un gran experto aquí, Sergio Lizárraga, que nos va a ayudar bastante. Gracias. Y prácticamente pues lo tenemos en Juárez. Hay que aprovecharlo. Muchas gracias y a sus órdenes. Ok, pues buenas noches. Sergio Lizárraga, gerente de operaciones Shading México y Latinoamérica, estuvo con nosotros. Y pues muchas gracias aquí en Hecho Juárez, patrocinado por el Technology Hub. Sale, gracias, Sergio. Gracias, Omar. Hasta pronto.